Hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo grandísimo, grandísimo el estar aquí en esta noche con ustedes. Dios les bendice. Hermano, usted yo sé que ha venido y que ya tiene deseos de estar en casa. ¿Usted cree que Dios no sabe? Claro que Él sabe. Yo tengo deseo ya de verle en la iglesia, de estar junto con usted y hacerle fiesta a nuestro Dios que vive y reina, pero todavía no se puede. La verdad es que esta enfermedad ha venido a azotar muy fuerte. Por favor, tenga prudencia, cuídese. Hay tantas personas que están enfermas. Mi familia se ha enfermado y es triste y doloroso ver cómo esta enfermedad les está lastimando. Tal vez usted tiene a alguien que esté enfermo, tal vez conoce de alguna persona. Por favor, sea prudente, quédese en casa, cuídese, cuide a los que le rodean, cuide a su familia. Más vale cuidarnos y escondernos un poquito que dejar que esa plaga venga, azote y destruya a nuestra familia. Sabemos que Cristo Jesús ya viene. Y también sabemos que esto ha venido a causa de la maldad de los hombres. La semana pasada hablábamos sobre el pecado y las consecuencias que este tiene. Son terribles, terribles. Y mucho de ello lo estamos viviendo en la naturaleza. Ahorita, a principios de año eran los rumores de guerras. Ahorita es esta enfermedad. Hay unas plagas muy grandes, unas abejas enormes en Estados Unidos y en algunos otros lugares que están matando a las abejas normales, y son plagas terribles. Viene un fuerte sol, escasez de agua, vienen muchos problemas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Qué más vendrá? Yo no lo sé, pero una cosa sí sé, que con Cristo estoy seguro, que me puedo esconder en los agujeros de la roca, que me puedo meter a las heridas de Cristo, que Él es la roca, y descansar, que me puedo postrar a sus pies y humillarme. Él conoce su corazón, Él conoce su situación, Él conoce su necesidad, Él sabe si está usted en escasez, Él sabe si usted necesita la salud, tal vez si tenga ese miedo, pero Él está ahí con usted para ayudarle. Confíe en Él, búsquele más. Este tiempo es para buscarle y entregarnos más a Él, no para afanarnos, no para distraernos, no para caer en el ocio, sino para buscar su rostro. Hagámoslo, hagámoslo. Él nos está buscando. Busquémoslo también a Él. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, amado Padre Celestial, te ruego que vengas en esta noche a traer tu bendita palabra, que vengas a hablarnos, que vengas a enseñarnos. Espíritu Santo, usa mi vida, ayúdame a abrir tu palabra, Señor Dios, para enseñar, corregir, redarguir, instituir, Señor Dios, a tu pueblo, Señor amado. Dame esa gracia y dame la palabra correcta para hacerlo. Abre los oídos de mis hermanos, prepare la tierra de su corazón, que su palabra brille en sus vidas y las transforme y las cambie. Señor amado, se lo ruego, y eche atrás toda tiniebla, todo miedo, toda desesperación, toda locura, todo mal pensamiento. Se frene y refrene todo pecado, se guarde y se prevenga caer del mal. En la trampa del maligno te lo ruego. Háblanos, Señor Dios. Estórbanos, Señor, a lo malo y acércanos más a ti, Señor. Que esta palabra sea bendición para tu pueblo. Padre, te lo ruego. Llega al que tenga que llegar este mensaje, Señor Dios, al que lo necesita, y trae vida y aliento como un día lo hiciste con nosotros. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia y ayúdanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, aprendíamos que el pecado es algo terrible, que Dios aborrece el pecado porque nos ama a nosotros, porque sabe que el pecado solamente nos va a destruir y nos va a despedazar. Por eso vamos a aprender cómo se quita el pecado en esta hora. Hay varias formas que dice la palabra de Dios
sobre quitar el pecado, sobre quitar el pecado. Cristo Jesús lo quita. Miren, en la antigüedad se ofrecían sacrificios de becerros, de vacas, a eso se le llamaba la ley ceremonial, y se ponía la sangre en los cuernos del altar, se esparcía, entraba algunas veces en el lugar santo, lugar santísimo, otras veces se derramaba al pie, ¿verdad?, del altar, el cebo se sacaba, había muchos rituales. El día de hoy, esa ley ceremonial ya no se hace más, porque Cristo Jesús la cumplió y lo hizo una vez y para siempre perfecta. Él derramó su sangre de manera perfecta, hizo un sacrificio perfecto por amor a usted y a mí. Cristo Jesús, siendo inocente, siendo Dios, se vino y se hizo hombre. Y en forma de hombre anduvo en esta tierra ayudando, sirviendo, enseñando, liberando endemoniados, sanando enfermos, resucitando muertos, predicando, ¿verdad? Y anduvo en esa tierra y era sangre inocente que fue entregado a azotes, que fue entregado a heridas, que fue lastimado, que fue ensangrentado, que fue humillado, que fue desnudado, siendo Él justo. Y todo esto Él lo fue recibiendo porque era lo que usted y yo merecíamos a causa del pecado. Pero Él hizo eso para librarnos del pecado. Le arrancaron la barba, le despedazaron el cuerpo, lo clavaron en una cruz, le pusieron una corona de espinas que se le enterraban en la frente. Él derramó toda su sangre y le entregó como el precio para pagar el pecado que usted y yo habíamos hecho. Él pagó el castigo y llevó sobre sí la culpa. Su cuerpo se fue a la tumba, el espíritu lo entregó al Padre, pero su alma se fue al infierno, y en el infierno vivió todo el tormento que usted y yo merecíamos vivir. Él ya lo hizo por nosotros, y por eso es que Él es el único que nos hace libres del pecado. Él nos hace libres del pecado, Él perdona pecado, Él borra pecado, Él remite pecado, Él nos libera del pecado. Pero vamos a aprender de qué manera este pecado es perdonado. Sí es por Cristo Jesús, pero es por diversas formas. Y vamos a aprender la primera. Y la primera es la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús, esa sangre pura, santa, derramada, tiene el poder para lavarnos y limpiarnos de todo pecado. Aleluya, de toda maldad. Fíjese, dice Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Él mismo en el Evangelio lo menciona, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Mi sangre del nuevo pacto. Él hizo un pacto de sangre, con su propia sangre. ¿Saben para qué? Para remisión de los pecados. La sangre tiene ese poder. Dice Primera de Juan 1:7, vamos para allá. Primera de Juan 1:7. Vamos a ver. Primera carta de Juan. Aquí está. 1:7. Y esta porción es hermosa, hermanos, hermosa. Dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo Jesús nos limpia, nos lava de todo pecado en nuestro cuerpo, alma y espíritu. De todo pecado, de todo pecado. La segunda forma, ¿verdad?, que hay para lavarnos del pecado, una es
a través de la sangre de Cristo Jesús. Lo que dice la Biblia. Recuerden que nuestro estudio es bíblico. La segunda es a través de las aguas del bautismo, de las aguas del nombre de Jesús, de las aguas que nos tipifican la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Esa sepultura, esas aguas que lavan, que sepultan. Y vamos a verlo en varias citas. La primera la vamos a encontrar en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, 38. Y vamos para allá. Hechos 2, 38. Dice la palabra de Dios. Y Pedro les dice, arrepentíos. ¿Cómo les dijo? Arrepiéntanse. Arrepentir significa, deja el mal camino que andabas, deja ese mal camino, vuélvete y empieza el camino bueno. Arrepentíos y bautícese. Bautícese quiere decir, viene de bautizo y quiere decir inmersión total en agua. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Se tienen que bautizar en el nombre, en la naturaleza, en las aguas del nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando tú tienes pecados y le dices, Jesús, hice esto malo, robé, perdóname, la sangre de Jesús me lava de ese pecado. Cuando soy bautizado, de aquellos pecados que aún yo no me acuerdo, son sepultados. Y yo recibo perdón, hermano. Permítanme. Yo recibo perdón de los pecados. Aleluya. Bendito eres, Señor Jesús. Aleluya. Un borrón y cuenta nueva. Un nuevo comienzo de los pecados. A través de las aguas de su nombre. ¿Sí? Vamos a ver algo más. Ahora, el agua también nos habla acerca de la palabra de Dios. Ok, en el bautismo nuestros pecados son perdonados, pero también en la palabra. Fíjense, Efesios 5:26. Efesios 5:26. Efesios 5:26. Dice la palabra de Dios. Está hablando de la esposa. Para santificarla, limpiándola. Santificar quiere decir quitar pecado. Limpiándola quiere decir que estaba sucio y se va a quitar esa suciedad. En el lavacro del agua por la palabra. En el lavacro del agua de la palabra. En el lavacro del agua por la palabra. El agua es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también nos lava, hermanos. Nos lava. ¿De qué? De pecado. Nos santifica. Nos limpia. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Conforme vamos aprendiendo la palabra, nos va lavando de todo pecado, de toda iniquidad. Nos va cambiando. Vamos a ver otra cita. Juan 15:3. Juan 15:3. Juan 15:3. Aleluya. Glorifica a Dios, hermano. Alábelo, 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 exáltelo. Juan 15:3. Dice la palabra de Dios. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién está hablando? Cristo Jesús. Y dice, tú ya eres limpio por la palabra que yo ya te he hablado. La palabra, el agua, el bautizo, las aguas de su nombre tienen poder para limpiar. Aleluya. Aleluya. La fe viene por el oír la palabra. Y también con fe. Tercer aspecto. A través de la fe en el nombre de Cristo Jesús. La fe limpia. Lava pecados.
Vamos a Hechos 10:43. Hechos 10:43. Es hermosa la palabra de Dios, es hermosa. Dice, a este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren, ¿qué? Creyeren, así es, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Recibirán perdón de qué? De pecados por su nombre. ¿A quiénes? A los que creyeren. La fe, hermano, creer en el nombre de Cristo Jesús, en su naturaleza, en lo que Él vino a hacer, los pecados le son perdonados. Lo dice la palabra de Dios. Vamos por favor a Romanos 3:25. Recuerden que esta enseñanza es bíblica. Siempre las enseñanzas de Dios deben de ser bíblicas, hermano. Dice Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto en propiciación, hermano, por la fe en su sangre, por la fe, no por la sangre, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hubo quien creyó, hermanos, en la sangre. Todavía la sangre de Cristo Jesús no estaba derramada y hubo quien tuvo fe y creyó. Pues esa fe le limpió los pecados. 1. La sangre de Cristo Jesús. 2. Las aguas de su nombre. 3. La fe. 4. En esta porción he estado estudiando y es a través del Espíritu de Dios y del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo nos llevan a Cristo Jesús y Cristo Jesús nos purifica. Purificar quiere decir quitar toda maldad. Nos consagra, nos quita toda maldad, todo pecado. El Espíritu Santo es como un fuego, que el fuego viene, consume y cambia la forma. El fuego en nosotros nos cambia, nos quita las malas formas y tomamos la forma que Él quiere. ¿Me explico? Quita lo duro. Así que vamos a poner en el número 4 el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Romanos 15:16. Más adelantito vamos a leer Romanos 15:16. Dice la palabra de Dios: mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, como amonestándonos por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Santificada, hecha santa, hecha sin pecado por el Espíritu Santo. Vamos a ver otra cita, 1 Corintios 6:11. Estamos viendo varias citas porque es nuestro fundamento. Primera carta a los Corintios 6, versículo 11. Dice: y esto erais algunos. Bien, vamos a leer desde arribita. ¿No sabéis, el 9, que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ojo, Espíritu está con mayúscula.
Se refiere al Espíritu Santo. Santo. Por eso dice, mas ya sois santificados, lavados, santificados y justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Lavados. ¿Qué más? Ya sois lavados, santificados y justificados por el Espíritu de Dios. Espíritu con mayúscula. Vamos a ver otra cita. Primera carta a los... No es cierto. Primera de Pedro 1:2. Primera carta del apóstol Pedro 1, versículo 2. Y esto está bien tremendo, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, en limpieza de pecado, del Espíritu. Y otra vez Espíritu lo encontramos con mayúscula. Del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presencia de Dios Padre, o sea, Él nos eligió. No está hablando de este tiempo, está hablando de tiempo atrás. En santificación del Espíritu. Y no habla de nosotros, de nuestro espíritu humano. Habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicado. Santificación otra vez. Limpieza. ¿Por qué? Por el fuego del Espíritu Santo. El quinto punto son las obras de justicia. Recordemos que lo que es la ley ceremonial ya fue abolida, pero la ley moral sigue estando todos los días. Y aquí dentro de las obras o acciones de justicia hay algo muy especial que nos habla la Biblia. Hay pecados, como lo es el octavo mandamiento, dice: no robarás. Dice: no robarás. Una persona que roba, la sangre de Jesús no lo puede limpiar del pecado. Las aguas del bautismo no lo limpian del pecado. Cuando una persona roba, la fe en el nombre de Jesús no le quita el pecado. El fuego del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, no le quita el pecado. Para que pueda ser quitado el pecado, necesita algo que se llama restitución. Este es el único pecado a través del cual te pide algo, y eso es que restituyas. Y quiero decirte, restituir significa devolver al legítimo dueño algo que ha sido perdido, que ha sido tomado o que ha sido quitado. Ahora, lo que es quitado debe ser vuelto con intereses para que el pecado pueda ser perdonado y la salvación pueda llegar a la persona. ¿Cómo lo hizo Zaqueo? Zaqueo debía dinero, era ratero, pero no fue hasta que hizo restitución que Jesús le dice: la salvación ha llegado a tu casa. Ahorita lo vamos a ver, pero quiero que vayamos a Éxodo 22 y vamos a leer del versículo 1 al 4 y vamos a ir explicando algunas cosas. Éxodo 22 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: cuando alguno hurtare buey u oveja y le degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si tú robas un buey, miren, el buey es una herramienta de trabajo. Es como si a un albañil le robáramos su herramienta. No solamente va a perder el valor de la herramienta,
sino va a perder trabajo. ¿Me explico? Nunca te metas con la herramienta de alguna otra persona, porque eso es lo que le genera dinero. El buey era un animal de trabajo. Si había buey, la tierra se labraba y había comida. Pero si no había buey, no había comida y la pérdida era muy grande. ¿Me explico? Cuando es un buey, se tiene que devolver 5 veces. Cuando es algo de trabajo, se tiene que devolver 5 veces. Por ejemplo, si a un carpintero le roban el serrucho, tienen que devolverle el valor 5 veces más del serrucho. Ahora, la oveja que da carne, da pelo, ¿verdad? Da su pelo para hilar, para tejer, etcétera. Ok, da crías, ¿verdad? Pero digámoslo así, que no es algo que me va a generar más ingreso. Trabajándolo tal vez, pero no me va a generar más. Entonces, por la oveja es como si, en vez de al carpintero, en vez de robar el serrucho, le robaran la quincena. Ok, puede seguir trabajando y puede seguir generando más quincenas. Con esa quincena iba a comprar la comida, el vestido, el sustento para su hogar. Bueno, si es algo así, se tienen que devolver 4 veces. Si es algo, mi herramienta de trabajo, 5. Si es cualquier otra cosa, 4 veces. 4 veces. Lo que se robó por 4 y se entrega a la persona que se robó. ¿Para qué? Para que la persona sea perdonada. Para que la persona sea perdonada, tiene que pagar hasta 4 o 5 veces lo que se ha robado. Vamos a seguir leyendo. Estamos en Éxodo 22 y ya leímos 1. Vamos a leer el 2. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que le hirió no será culpado de muerte. Muerte. Si el sol hubiere sobre el salido, el matador será reo del homicidio. El ladrón habrá de restituir cumplidamente, y si no tuviere, será vendido por su hurto. Si de noche mataban al ladrón, no había problema, era perdonado. Si de día, el hombre que mató, culpado de homicidio, y el que robó tenía que devolver tanto. Y si no tenía para pagar, se volvía un siervo. Se tenía que poner a trabajar, hermano, hasta a trabajarle a la persona, hasta que le pagase todo lo que se le debía. Hasta que se pagase todo lo que se debía. Vamos a continuar leyendo. 4. Si fuera hallado con el hurto en la mano, sea buey o asno u oveja vivos, pagará el duplo. Si en este momento se agarra al ladrón con las manos en la masa, solamente tiene que pagar 2 veces más lo que se robó. Si ya tiene tiempo que se robó, ya no tiene lo que se robó, se paga 4 o 5 veces. ¿De acuerdo? 4 o 5 veces. Y hay otra porción. Hay otra porción. Miren, vamos a... Ahorita que ya estamos en esto, vamos a Proverbios 6:30. Proverbios 6:30. Vamos allá, adelantito. Esto tiene que quedar bien claro, hermanos. Proverbios 6:30 y 31. Proverbios 6:30 y 31. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? No tienen en poco al ladrón, cuando hurtare para saciar su alma teniendo hambre. Pero tomado, paga las setenas, da toda la substancia de su casa. Si se robó por hambre y se lo comió, tiene que pagar 7 veces lo que se robó. Lo que se robó. No hay pretexto para robar. ¿Tienes hambre? Trabaja. El que robe ya no robe más, sino trabaje con sus manos para que coma limpio y honrado, y aún tenga para bendecir al que necesita, y dar limosna, y dar ofrenda, y dar diezmo. Tener hambre no es excusa para robar.
Tener hambre no es excusa para robar, porque viene el castigo más fuerte. Si tú crees en Dios, Dios nunca te va a dejar, pero Dios quiere que dependas de Él. Nunca robes, depende de Él, búscalo en el momento difícil, y por experiencia te puedo decir que Él siempre es fiel. Aleluya, Él siempre es fiel, Él no te va a dejar, pero no robes. Si has estado pensando robar porque la situación está difícil, no lo hagas. Pídele a Dios, humíllate delante de Dios y Él abrirá camino, Él proveerá alimento, Él traerá bendición a tu casa. Él traerá bendición a tu casa. Dice Romanos 13:8. Romanos 13:8. Aleluya, glorifiquemos a Dios. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino amarnos los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo, el tal cumplió la ley. No debas, hermano. Cuando tú debes y no pagas, estás robando. Ahora, cuando nos hemos comprometido a pagar algo, ciertas deudas o lo que sea, ese dinero que es para pagar, nos lo gastamos en comida, en bebida o placeres innecesarios, estamos siendo ladrones y estamos robando lo que le pertenece legítimamente a nuestro acreedor. Por ejemplo, si usted tiene deudas, el dinero de la deuda ya no le pertenece, usted lo gana, no es suyo, es del que se lo debe. Y si usted lo agarra para comprarse una coca, un refresco o algo, una ropa, una oferta, usted se está volviendo ladrón y tiene que restituir. A la gente puede burlar, pero ¿quién puede burlar a Dios? A los demás puede burlar. Por eso dice el Señor, no debas a nadie. A veces sacamos cosas a crédito, pero tienes que saber que el dinero que vas a ganar el día de mañana ya no es tuyo, le pertenece a tu acreedor. Porque si lo gastas, estás siendo ladrón. Estás siendo ladrón. Así que tenemos que pagar. El dinero, si debemos, ya no nos pertenece, le pertenece a nuestro acreedor. Vamos a ver a este Zaqueo. Lucas 19:1. Lucas 19:1. Vamos a leer del 1 en adelante. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era principal de los publicanos y era rico. Y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús, mirándolo, le vio y le dijo: Zaqueo, lo llamó por su nombre, lo conocía. Date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Le dice Jesús, ¿sabe por qué? Porque Zaqueo, que era rico, había hecho su riqueza a causa de robo, de tranza, de engaño, de corrupción. Y su familia estaba despedazada, no se encontraban bien, necesitaban a Jesús. Necesitaban la paz de Dios, la ayuda de Dios. El pecado los estaba atormentando. 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió muy contento, muy gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, con un hombre ratero. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, fíjense, entró Jesús, pero Zaqueo se puso de pie. Zaqueo hizo algo. Dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, de mi riqueza, la mitad la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado o he robado a alguno,
lo devuelvo 4 tantos. ¿Por qué 4 tantos? Porque era rata. Y dice, si a alguien le debo, díganme y se los voy a devolver 4 tantos. ¿Por qué? Porque ya quiero el perdón de mis pecados. Y Jesús le dijo, hasta que Zaqueo habló, Jesús habló y le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido y su familia estaba perdida a causa del pecado de Zaqueo. ¿Cuál era su pecado? Que era rata, que era ratero, que hurtaba. Ya no sabía quién le debía y le dio la mitad al pueblo. Ahora, se propuso hacerlo. No dice que lo hizo, se propuso hacerlo, pero Dios lo tomó por justicia. Y después dijo, y al que le robé, le voy a devolver 4 tantos lo que le robé. Fíjese, él se propuso en su corazón hacerlo. Él dijo, ok, yo hice mal, pero lo voy a remediar. Y Jesús lo tomó por bien y dijo, ha llegado la salvación. No dijo a Zaqueo, dijo a su casa. Porque cuando hacemos lo malo, dañamos a los que nos rodean, maldecimos a los que nos rodean. El dinero del robo en la casa de Dios es maldito. El dinero que Dios acepta es el dinero bien ganado. Por eso un narcotraficante que traiga dinero, no. Porque no es grato delante de Dios. Puede ser grato delante de la gente, delante del avaricioso, pero no delante de Dios. El dinero que debe llegar es dinero limpio, de trabajo, de esfuerzo, de bendición, no de sangre, no de robo. Jesús perdonó a Zaqueo por la obra de justicia que él hizo. Es Biblia, hermano, es Biblia. Todos hemos robado. Dios quiere que nos pongamos a cuentas. Esto que está pasando es para que volvamos a Él, arrepentidos. Ese pecado no ha sido perdonado, porque usted lo hago responsable del conocimiento adquirido. Y tiene que ponerse a cuentas para que diga, Jesús, la salvación ha llegado a este hogar. ¿Debes? Ya no debas más, paga. Ahora, ok, no tengo para pagar. No tengo para pagar. Me declaro en quiebra. Haz el esfuerzo por pagar. No tengo el dinero para pagar, pero te voy a ir pagando de poco en poco. Te voy a servir, voy a trabajarte, pero no quiero deberte nada. Y si de la quiebra a 7 años pasa, hay perdón por parte de Dios, pero que haya un deseo de pagar. Dice Malaquías, y vamos para allá. Malaquías es un libro antes de Mateo, 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y dice el Señor, los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. ¿Saben qué terrible es cuando le hemos robado a Dios? Los diezmos y las primicias. Qué terrible. El diezmo y la primicia son para Dios, hermano. Y Él no nos pide nada que no nos haya dado antes. Y cuando no se los damos, los estamos robando. ¿Cuánto dinero se le debe a Dios? Págueselo. Págueselo.
Porque si no, ese pecado no ha sido perdonado, hermano. Y eso es algo muy peligroso. Si nos vamos a su presencia y ese pecado no ha sido perdonado, hermano, no vamos a entrar al cielo. La sangre de Jesús nos limpia de pecado, pero en esta ocasión tenemos que pagar. Y una vez que paguemos, como Zaqueo, hasta que dijo que iba a pagar, fue perdonado. Ahora no tiene para pagar la cantidad completa porque es mucho, páguelo. Si pone su diezmo, ponga un poquito más y dígale: Señor, es mi esfuerzo, pero aquí está, sí quiero. Créame, haga un pacto con Dios, Dios se lo va a tomar por justicia. Pero si usted no cumple su palabra, terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Si prometemos, cumplimos. Si le robé a una persona, tengo que ir y dar mi cara y decirle: sabes una cosa, te he robado y te voy a devolver lo que te he robado. Si la persona me perdona, gloria a Dios, soy libre, porque la persona me liberó. Ya sea por un dulce, por una paleta. El pecado del robo es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que es más, si yo robo una paleta y robo 100,000 pesos, va a ser más fácil pagar 4 paletas que 400,000 pesos. El pecado es el mismo, pero va a ser más fácil salir de uno que del otro. Paguemos. Pastor, pero es que la persona que le robé, no sé dónde viva, no la conozco. Pues tú tráelo y dáselo a Dios. Y dile: Dios, te lo entrego, tú hácelo llegar de cualquier otra forma. Te lo pido. Si ya partió con el Señor, tú dáselo a Dios. Pero ponte a cuentas. Ponte a cuentas. No debas nada a nadie. Sé libre, porque también hay cadenas de deudas y cadenas de robo, de hurto, que no te van a dejar ser feliz ni prosperar. Al contrario, te maldicen con el devorador, y el devorador va a estar ahí para azotarte, para lastimarte, para hundirte. El pecado se limpia con la sangre de Cristo Jesús, con las aguas de su nombre, las aguas de su palabra, con la fe en Cristo Jesús, con el Espíritu de Dios que nos lleva a Cristo, y con obras de justicia, como lo es la restitución. Para que haya perdón, 1, tengo que reconocer mi pecado. Si hay que hacer restitución, hay que hacer la restitución. Pedir perdón. Pedirle perdón a Dios. Y la otra, tengo que perdonar al que a mí me ha hecho daño. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial que está en el cielo nos va a perdonar a nosotros. Así que si alguien nos ha hecho daño, tenemos que perdonar. Y tenemos que hacer misericordia. Porque Dios busca de nosotros misericordia y no sacrificio. Dice Oseas 6, del 6 al 7, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor quiere misericordia. Y el Señor Jesús vino por los pecadores, usted y yo. Y nos está llamando fuertemente en este tiempo para que nos volvamos a Él. Volvámonos a Él. Cierre sus ojos. Amada iglesia, pueblo de Dios, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de tu ser. Te ayude, te esfuerce, te impulse, te ponga en paz, te liberte, y traiga a tu mente todas aquellas deudas, todos aquellos robos, todo aquel pecado de robo que necesita ser corregido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted no puede llegar al cielo y decir: es que yo no sabía, porque yo lo hago responsable del conocimiento que en este instante, que en esta lección usted ha recibido. Mis manos están limpias. Haga lo que debe. Tremenda la palabra. Pero hermanos, en esta casa vamos a hablar su palabra. Vamos a hablar lo que Él quiere, no lo que yo quiero ni lo que usted quiere escuchar.
Y Dios está hablando fuerte esto a nuestras vidas, porque quiere bendecirnos, porque nos ama. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos. Inclina su cabeza, por favor. Amada iglesia de Dios, Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová Dios resplandecer su rostro de amor y misericordia sobre su vida. Jehová Dios alce a usted su rostro y ponga en usted paz. En el nombre de Jesús, en esta noche estamos despedidos. Dios te bendiga. Hasta luego.